Hola, ¿qué tal? Buen día. Hoy vamos a todavía seguir con la primera etapa de lo que es el curso de visión computacional. Ahora van a tocar la clase 7 y la clase 8. Ahora vamos a tocar dos temas pero muy importantes porque son de los cuales vamos a hacer mucho uso con las funciones más avanzadas que se estarán viendo en los siguientes meses. Entonces, es muy importante tener claros estos temas. Vamos a ver lo que son las listas y tuplas. Vamos creando aquí desde el índice las nuevas secciones, que es la clase 7, que va a ser de listas y tuplas. Asimismo, también vamos a crear la de la clase 8, que va a tratar acerca de los ciclos for y los ciclos while. Entonces, estas dos clases, la clase 7 y la clase 8, son de las más importantes, entonces hay que saber utilizar estas funciones o este tipo de variables. En el caso de las listas y tuplas, es una forma de hacer variables para contener los valores de uno o más tipos de variables al mismo tiempo. Entonces vamos a ejemplificarlo en un código. Para crear una lista es de esta manera. Nosotros asignamos un espacio de memoria, o sea, creamos una variable llamada lista en este caso, y le vamos a asignar con este signo de igual, le vamos a asignar el siguiente valor. Muy importante que en las listas tenemos que empezar con corchetes. Entonces empezamos con corchetes y vamos a agregar 4 elementos. Si pueden observar, lo que tenemos aquí dentro es un valor entero, un valor booleano y un valor de str o de tipo string separados por una coma. Aquí teníamos nuestra primera lista, la cual está conformada por una sola fila y por 3 columnas o por 3 elementos. Entonces, ¿nosotros qué podemos hacer, por ejemplo, en una lista? Ok, podemos utilizar las siguientes funciones. Podemos utilizar, por ejemplo, en el caso de len, aquí tenemos la función len. Entonces vamos a aplicarla sobre la variable de lista y la vamos a ejecutar. ¿Qué es lo que hace len? Lo que está viendo es cuánto es lo que mide, por así decirlo, la lista o cuántos elementos trae dentro. En este caso son 3 elementos y esto es lo que nos va a ayudar la función len. Otra cosa y es que también la misma función len lo que nos sirve también es para los de formato tipo string. Aquí por ejemplo tenemos un espacio de memoria, o sea una variable que se le asignó todo este valor. Si se le ven muchísimas letras, entonces la función len lo que nos va a permitir es tener un conteo de todos los caracteres. Es diferente a la función del count como método para texto, porque en este caso sí nos va a entregar exactamente cuántas las letras que estamos utilizando. No es como el count que nos devolvía todos los caracteres y los espacios más uno. En este caso sí nos lo va a dar exacto. Entonces en este caso se van a imprimir 2, que es el número de elementos de la lista, y también el número de caracteres y espacios que hay dentro de esta variable denominada cadena de texto. Vamos a borrar de este lado y ahora vamos a utilizar otra función. En este caso tenemos una lista con 4 elementos, 3 de valor tipo entero y uno de tipo string, que sería el último. Y aquí, por ejemplo, tenemos la variable llamada nombre. En este caso tenemos una lista y una variable de tipo string. Lo que nosotros podemos hacerle a la lista es agregarle este elemento llamado nombre. Entonces, nosotros con esta función lista.append, nosotros podemos incluir una variable dentro de nuestra lista. Entonces, si ahora imprimimos lista después de que utilizamos este método o esta acción, lo que nos va a entregar es la misma lista, solamente que al final agregando la variable nombre. Entonces, vamos a ejecutarla. Se agregó la variable nombre dentro de la lista. Ahora vamos a borrar esto. Vamos a borrar el resultado para que no se confundan. Entonces, aquí vamos a poner las siguientes listas. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos 2 listas. Tenemos la variable lista, que sería el resultado de la anterior. Y ahora tenemos otra lista que se llama calificaciones. ¿Cómo nosotros podemos hacer que estas 2 listas se unan? Fácil, con el método .extend o .extend. Nosotros simplemente asignamos una lista a la cual la vamos a extender con otra lista denominada calificaciones. Entonces, si imprimimos ahora lista, lo que va a tener es no solamente estos valores, sino de que se va a extender con otra lista. Entonces, prácticamente los elementos de la lista calificaciones se van a ir agregando a la variable lista. Entonces lo imprimimos, se agregaron a la variable lista. Vamos a borrar todo esto
en el resultado y ahora vamos a agregar otro método. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Inclusive ahí tiene algunas anotaciones. Tenemos una variable llamada lista que tiene false, tiene la letra H y tiene la variable de tipo string, dan dos de tipo string y una de tipo booleano. Aquí tenemos nombre y es que a nombre le vamos a asignar la lista con el .pop. ¿Qué hace este método de .pop? Lo que hace es que va a extraer el último elemento, en este caso como lo tenemos expresado de esta manera, y lo va a guardar en la variable nombre. Entonces, si nosotros imprimimos nombre, lo que nos va a arrojar es el último valor, que en este caso es Dante. Y si imprimimos la lista, lo que va a suceder es de que se recortó la lista. Entonces, se puede decir de que el pop lo que hizo fue extraer este elemento y quitarlo de la lista para agregarlo a la variable nombre. Entonces lo vamos a ejecutar, imprimimos la variable nombre, que es Dante, y también lo extrajo de la variable lista. ¿Qué es lo que también puede suceder? Ok, en este caso también nosotros podemos llamar un elemento de una lista usando los corchetes. Entonces nosotros tenemos esta lista que está conformado por true, por false, por una variable de tipo entero que es 20 y también una variable de str que es mi nombre. Entonces tenemos esta lista. Entonces a años nosotros le podemos quitar de esta lista el index número 2. ¿Por qué número 2? Ok, aquí lo traemos una anotación que es que el index en una lista sigue la siguiente secuencia, 0, 1, 2, 3. Entonces, el primer valor tiene un index de 0. Si nosotros quisiéramos extraerlo de la lista, nosotros podemos ponerle aquí un 0. Y aquí el true pasaría a ser parte de años, sin quitarlo de la lista. Esto es la diferencia que traemos con el pop. Si nosotros lo ejemplificamos de esa manera, simplemente estamos agarrando el elemento, pero no lo estamos quitando. En el pop sí estamos quitando directamente el elemento y lo estamos añadiendo a una variable, pero a la vez estamos eliminando ese elemento que extrajimos. Vemos el código o la celda. En este caso, primero imprimimos la variable lista, que efectivamente son con los valores que nosotros la inicializamos, true, false, 20 y Dante. Después nosotros agarramos el primer elemento, o sea, con el 0. El true pasó a ser parte de años, en este caso pues lo teníamos en 2 realmente. Se cumplió lo que habíamos hecho, igual lo vamos a otra vez correr, perfecto. Entonces se fijan, aquí extrajimos el 20 y lo imprimimos y no le pasó nada a la lista. Igual nosotros podemos, bueno, aquí es donde sucede la acción, entonces podemos afirmar de que no se está eliminando de la lista. En el caso del pop sí estamos eliminando el elemento y es que la lista termina cortada porque se extrajo el 20 a una variable que se llama años 2. Entonces de esta manera podemos extraer los elementos o recortarlos utilizando ya sea .pop o utilizando simplemente corchetes para las coordenadas o el index del elemento que nosotros queremos extraer de la lista. Llegará a suceder de que llegamos a tener listas de esta manera, o sea, de que tenemos varias filas, varias columnas, pero en este caso en particular solamente tenemos una lista lineal. Entonces vamos a borrar todo esto y vamos a empezar a hacer las anotaciones. Aquí hacemos esta primera anotación, definimos qué es una lista, de que contiene uno o más tipos de variables y que siempre tenemos que utilizar los corchetes para delimitar los elementos de la lista. Podemos ahí incluir valores de todo tipo, en este caso enteros, booleanos y de str. Si no, también vamos a empezar a decir acerca de la función len, que más adelante vamos a poner un código. Aquí ya tenemos el código, simplemente lo ejecutamos. Vamos a agregar más texto. En este caso estamos incluyendo acerca de la explicación de por qué nos está dando este 3 y es porque es el número de elementos que se incluyen en la lista. Así que también hacemos una pequeña nota que es para que también funcione la variable o la función len para las variables de tipo string para contar el número de caracteres de una cadena de texto. Entonces, ahora vamos a poner un ejemplo para las cadenas de texto. Vamos a agregar un código. En este código vamos a agregar la siguiente función y la vamos a ejecutar desde su celda. Y asimismo vamos a hacer la anotación o la aclaración de por qué nos está dando ese valor. A continuación también vamos a hacer esta declaración de por qué nos está dando el anterior valor. Sería porque es el número de caracteres dentro de una variable de cadena de texto. En este caso, bueno, de la variable cadena de texto. Vamos a agregar otro de texto y ahora vamos a ejemplificar la función append. Y cuando lo tengamos escrito, simplemente pues ahora vamos a crear un código, una celda en la cual vamos a ejemplificar
lo que va a hacer la función append. Listo, ahora procedemos a ejecutarlo. Lo que hizo fue unir elementos a la lista. También hacemos la anotación de por qué nos dio ese resultado y es porque se integró a los valores de la lista la variable nombre. Ahora vamos a hablar acerca de la función .pop y tenemos la siguiente explicación, pero a continuación vamos a poner un código de ejemplo. Nuestro código de ejemplo va a ser el mismo que utilizamos hace rato y va a ser de esta forma. Entonces lo ejecutamos y obtenemos los mismos valores que en el ejemplo anterior, en la explicación anterior. Todavía no acaba, ahora vamos a explicar acerca de las tuplas y también de su importancia. Esta es la definición de las tuplas y lo que hace es una forma de ordenar las variables. En este caso sí tienen que ser del mismo tipo y lo que nos va a ayudar es de que, por ejemplo, nos puede ayudar a representar vectores, nos puede llegar a ayudar a representar matrices de una sola fila, entre otras cosas. Lo vamos a usar mayormente para valores numéricos. También hacemos la aclaración de que una tupla, en vez de corchetes, como se usa en las listas, utilizamos los paréntesis. Entonces ahora vamos a poner un código de ejemplo de cómo se declara una tupla. Aquí en este caso la X es una tupla, la cual contiene, por ejemplo, este vector de 1 en X, menos 5 en Y y 6 en Z. Pero ¿qué es lo que podemos hacer? También nosotros con los corchetes podemos extraer el valor de las X. En este caso aquí hacemos la anotación de que el valor que se arrojará es el menos 5, porque al igual que en las listas, el indexado es de 0, 1, 2, etc. Entonces el 0 sería para el valor 1 o el primer valor. El 1 que estamos utilizando en este caso es para extraer el menos 5 y el 2 para extraer el 6. Entonces lo corremos y nos salió el menos 5 o nos extrajo el menos 5. Ya solamente para finalizar lo de las tuplas porque es una explicación leve. Ahora podemos hacerlo de esta manera. Vamos a generar una nota para tratar de utilizar las funciones anteriores como el .pump, el .append, etcétera, con las tuplas. Pero si se fijan, estas no están diseñadas para las tuplas. Entonces lo que nos va a arrojar son errores porque es muy diferente de una lista a lo que es una tupla. Tienen propósitos diferentes en lo que es el lenguaje de Python. Igual ustedes pueden intentar utilizar las funciones anteriores, sin embargo les van a marcar error. Ahora vamos a hablar acerca de los ciclos, el ciclo for y el ciclo while. Vamos a empezar con el ciclo for. ¿Y cómo se representa el ciclo for? Nosotros lo que podemos tener es de esta manera. Lo declaramos, al igual como los if, con minúsculas, for, y aquí vamos a poner el nombre de una variable que va a tener un valor inicial y va a tener un paso y también va a tener un valor límite. En este caso va a ser i y vamos a poner in range. Y si lo dejamos en 10, lo que va a hacer es que el ciclo va a parar hasta el número 10 o va a parar hasta las 10 veces. Aquí también, al igual que en el if y en el else y en el if, nosotros tenemos que respetar el indexado, que también en este caso van a ser de 4 espacios o la sangría. Entonces aquí vamos a, por ejemplo, imprimir la i. En este caso, el valor inicial por defecto va a ser el 0, pero se fijan también lo que sucede es de que nos imprime el valor 10 veces. Entonces, tal cual, si nosotros quisiéramos hacer un ciclo que se repita 10 veces, lo podemos hacer de esta manera. Asimismo, nosotros podemos tener dos declaraciones. En este caso utilizamos la J y vamos a poner en el rango de 1 hasta 11. Aquí lo que va a suceder es que estamos poniendo un valor inicial, o sea, J va a tener un valor inicial de 1 y vamos a elegir un número de paro, que en este caso es el 11. Entonces, si lo ejecutamos, nos daremos cuenta de que también son 10 repeticiones del 1 al 10. Entonces, son otras maneras de llegar a lo mismo. En este caso también tendríamos un ciclo que se repite 10 veces. Ahora, ¿qué otro ciclo de for también nos puede dar 10 combinaciones? Y es ahora haciendo 3 declaraciones. Colocamos uno de 3 declaraciones. En este caso estamos poniendo un valor inicial, un valor final y un paso. ¿Qué significa un paso? Que se le va a estar sumando de 1 en 1 a la variable inicial o a la variable k. Entonces k va a iniciar en un valor de 0 y va a estar aumentando de 1 en 1 hasta llegar hasta el número 10. Entonces imprimimos la k. Hace exactamente lo mismo que el primer ciclo.
Va a iniciar en 0 y va a terminar hasta las 10 repeticiones. Igual también muy importante estos dos puntos porque son los que van a delimitar los valores o el valor límite, el de inicio y el de paso de los ciclos for. Una vez vamos a hablar acerca del ciclo while. Aquí vamos a poner una variable que sea igual a 8. ¿Y qué es lo que sí hace el ciclo while? Okay. El ciclo while, dentro de paréntesis, ahora sí, vamos a escribir una condición. Esto es lo único que va a hacer el ciclo while. Va a evaluar una condición y si se está cumpliendo, entonces va a ejecutar lo que está dentro del ciclo while. Así mismo también lo estamos delimitando con los dos puntos, muy importante. Y para las acciones también estamos respetando la sangría o el espaciado de 4 espacios. De esta manera, como variable es 8, y aquí es 8 menor 10, son 8 es menor a 10, entonces se va a realizar estas actividades. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si aquí no ponemos este aumento de 1 en 1? Vamos a cortar y lo que vamos a estar generando es un ciclo infinito. Aquí, por ejemplo, se va a estar repitiendo y repitiendo y repitiendo infinitamente. Entonces lo vamos a detener desde aquí. Aquí, por ejemplo, creo que ya nos dio error. Exactamente. Entonces, lo que vamos ahora sí es agregar este aumento para que el ciclo no sea infinito. Hay veces en las que sí vamos a requerir que sea un ciclo infinito. Por ejemplo, cuando estamos capturando las imágenes de una cámara, ya es una cámara IP o una cámara de un stream o tiempo real para nuestras aplicaciones de visión por computador, sí vamos a requerir que sea un ciclo infinito o hasta donde lleguemos a cortar la cámara o a cortar la grabación o hasta donde llegue a ser de interés. Pero en estos casos, por ejemplo, de que no queremos saturar el Google Colab, simplemente vamos a repetirlo 2 veces. En efecto, aquí por ejemplo tenemos 8, luego se aumentó a 9 y luego se aumentó a 10. Entonces solamente dejó de que las actividades de aquí se repitieran 2 veces. Aquí esta también es la otra forma de nosotros declarar un ciclo infinito. Y aquí, por ejemplo, bueno, esto de la forma que lo tenemos así, es como si nosotros colocamos de esta manera, variable igual a variable menos 1. Esto es lo mismo que nosotros si colocáramos ambas declaraciones, hacen absolutamente lo mismo, solamente que esta es la parte de contracción, pero igualmente nosotros lo podemos escribir de esta manera. Inclusive si aquí le cambiamos el signo más y aquí le ponemos un signo más, sería exactamente lo mismo, inclusive si nosotros le ponemos uno de multiplicación o le vamos a poner uno de división, etc. Es absolutamente lo mismo, entonces lo dejamos en menos. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver si ejecutamos este comando? Otra vez nos va a dar un ciclo infinito, pero lo que nosotros podemos ver es, por ejemplo, que la variable empezó en 0, pero cuando nosotros apagamos o interrumpimos el ciclo, nosotros podemos aquí señalar variable para que nos arroje el valor de variable, a ver si nos deja. Ya nos dejó, nos está diciendo que es de tipo entero y que es negativo. Y se fijan, miren el número de veces que se repitió en todo lo que lo dejamos. Fijan, es un número con aproximadamente 9 cifras en cuestión de segundos. Ya solamente para acabar vamos a hacer las anotaciones de todo lo que hemos hecho y de todo lo que tratan los ciclos for y los ciclos while. Aquí, por ejemplo, ya estamos definiendo lo que es el ciclo for, que sirve para llevar a cabo una actividad una cantidad finita y exacta de veces, que tenemos que agregar una variable inicial, en este caso por lo regular siempre es i, y vamos a utilizar esto de inRange para poner en rango de, para podernos ayudar para poder delimitar el final de nuestro ciclo. Asimismo también dejamos una pequeña nota que siempre es importante colocar los 2 puntos porque si no nos va a dar un error al tratar de ejecutar nuestra celda o nuestro programa de Python. Y también decir o declarar de que se tiene que respetar el indexado o la sangría, etcétera, como lo queramos llamar. Aquí ponemos el código de ejemplo, lo ejecutamos y vamos a seguir agregando texto. En este caso vamos a explicar el por qué nos está dando del 0 a 9 debido a la configuración que nosotros hicimos en el ciclo for. Aquí en esta otra anotación estamos haciendo la anotación de cuando es una declaración, o sea, nomás estamos eligiendo el valor de stop o de paro,
o de dos declaraciones, que es el valor de start o de inicio y el de stop o el de paro. O cuando hacemos tres declaraciones, que es el de start, el de stop o el de paro, o el de paso, que también se le puede denominar el step. Y así mismo también le hacemos la anotación a cada uno de los respectivos casos. Aquí hacemos el código de los tres casos. En los tres casos nos va a hacer un ciclo que se repita 10 veces, pero expresados de diferente forma. Aquí exactamente podemos notar que el primero y el último, el tercero, son exactamente el mismo, solo que el segundo sí tiene la diferencia de que empieza en 1 y termina en 10. Lo podemos eliminar para que no haga tanto espacio. Y asimismo también vamos a agregar el código para otros ciclos for que también son interesantes. ¿Por qué son interesantes estos ciclos for? Ok, este por ejemplo empieza en -5 y tiene que llegar a 1 y su paso es de 2 en 2. Por lo tanto, este ciclo solamente se hará 3 repeticiones, porque de -5 se le sumará 2, va a llegar a -3, luego va a llegar a -1 y luego va a topar con el 1. Entonces solamente va a dejar de que el ciclo se haga 3 repeticiones. Asimismo, nosotros también podemos hacer una lista con varios elementos, en este caso son 10 elementos, y nosotros podemos hacer un ciclo que diga for i in, y aquí pongamos nuestra variable lista, y de esta manera lograremos otra forma de que también el print, o de que las actividades dentro del ciclo se hagan o se repiten 10 veces. En este tercer ciclo, si nos fijamos bien, no se le llegará a ejecutar porque empezamos en -10, el valor es -1 y el paso es de -1, entonces -10 va a estar a -11, -12, -13 y nunca va a llegar a -1, entonces por lo tanto es una forma mal o incorrecta de expresar un ciclo. Aquí tenemos que for i y aquí podemos poner elemento en lista. Nosotros podemos obtener tanto el valor de la variable for, que va a estar cambiando de 0 a 9 en este caso porque son 10 repeticiones, y también vamos a estar extrayendo cada uno de los elementos de nuestra variable lista. Ahí para también nosotros poder estar utilizando estos elementos sobre las actividades o acciones que estamos llevando a cabo dentro de nuestro ciclo for. Así ya en última instancia tenemos el último ciclo y estos son ciclos anidados. Esto particularmente es muy importante porque es la base que nosotros tenemos, por ejemplo, para los filtros, para las matrices o los filtros de convolución, etc. Están realizados por ciclos anidados. Aquí, por ejemplo, podría ser el largo, el ancho de una imagen, y este sería, por ejemplo, el canal, RGB, etc. Entonces también es una forma muy importante que tenemos que ver y aprender de los ciclos for, los ciclos anidados. También hacemos la anotación del ciclo while, y es que el ciclo while simplemente nos está pidiendo una condición. Tenemos que poner los dos puntos, muy importante, lo agregamos en la nota, y también el que se tiene que respetar el espaciado, el indexado, la sangría. Vamos a poner ejemplo de un ciclo while que es finito, en este caso nada más se repite 2 veces, que es el que utilizamos. En este caso solamente se va a estar repitiendo 2 veces, lo podemos ejecutar si queremos. Y también hacemos énfasis en el ciclo infinito, en el cual es un ciclo que nunca va a parar, a menos de que nosotros directamente paremos el programa o llegue a haber un error dentro del programa para que ya no se ejecute este ciclo. Entonces, ahorita lo ejecute, pero realmente la única forma de pararlo es eliminarlo, o de que Google Colab se entere de que estamos haciendo un ciclo infinito y nos lo pare después de un determinado tiempo. Entonces, esto sería todo. La clase 7 y la clase 8 son temas muy importantes que tenemos que aprender muy bien, y nos vemos en las últimas 2 clases.